Bueno, quedó clara la primera ponencia, pero la segunda está muy relacionada con la primera, ante un mundo antagónico. Y aquí entra la explicación de Romano. Déjeme ser más puntual que Osvaldo, perdón, más puntual que Novio Feo. 7:30, 8 y 10. Terminamos para entrar en las preguntas, 8 y 10. Bueno, ya hemos planteado toda la problemática. Retomo para aplicar al mundo antagónico, predicar en un mundo antagónico. Y aquí respondo. Retomemos el comentario de Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo. Yo dije que este versículo tenía 3 frases. La primera, una exhortación. No os conforméis a este siglo. Pablo está exhortando a una de las ciudades donde estaba la iglesia más promiscua y corrupta del mundo occidental, la capital del imperio, Roma. Roma fue famosa por la promiscuidad sexual. Roma, la cuna del derecho, aquí viene lo irónico, la cuna del derecho civil. Los romanos son considerados como los padres del derecho administrativo civil, no penal, porque en derecho penal fue un desastre. Pregúntele a las persecuciones. Entonces, hay una exhortación, no os conforméis a este siglo. Y viene un imperativo, el verbo en griego está imperativo, una orden, aquí hay una orden del apóstol. En lugar de conformarse a este siglo, mejor transformaos, la metanoia, mi querido amigo, la metanoia, sino transformaos. ¿Cómo? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y tercero, para los que buscan la voluntad de Dios con profetas. Estamos en una época de los neopentecostales que las mujeres de 50 años que quieren casarse y no consiguen marido, le preguntan al profeta, profeta, ¿me casaré o no me casaré? Profeta, y casi que vemos a los profetas, me están yendo, casi que vemos a los profetas como una bola de cristal adivino. ¿Y cuántas veces piden señales? Ay, si es la voluntad de Dios de hacer este negocio, de casarme, Señor, haga llover mañana. Claro que está en tiempo de invierno, va a llover. ¿Y sabe cuál es la mejor forma de detectar la voluntad de Dios? Aquí está. Renueven su forma de pensar. ¿Para qué? Tercera frase es una consecuencia. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto merece un churrasco paraguayo. Qué bueno. Qué bueno. Empecemos con lo primero. Vamos, como dijo Osvaldo, vamos. Ya. Primero, la exhortación. Pablo está exhortando a una iglesia muy importante para él, la iglesia cristiana de Roma. Y no estaba en ningún lugar oscuro, estaba nada más fundada, situada esa iglesia en el corazón del imperio romano, en la capital del mundo, Roma. Y Pablo está dando un diagnóstico, por eso exhorta, no os conforméis. ¿Por qué? Vamos a hablar del contexto histórico, porque él descubrió que muchos cristianos, no solamente de Roma, en Corinto sucedió ese fenómeno. En Jerusalén, ¿sabe qué hacían los cristianos? Hacían un sancocho de influencias de otras religiones. Los de Corinto hicieron la cristianización de sus pecados. Y otros, los judíos cristianos, cristianizaron la circuncisión, cristianizaron costumbres y tradiciones que traían de otras posturas religiosas. Y también los romanos hicieron lo mismo. Y aquí se da un fenómeno antropológico y social, y los que son estudiosos, cuando se estudian las religiones comparadas científicamente,
siempre se ve que ninguna religión es pura, siempre se tiende a mezclar con otras tradiciones. Y los romanos mezclaban su cristianismo con la tendencia de la filosofía griega pagana. Y ustedes saben que Roma era la capital de la inmoralidad sexual. Se practicaba la homosexualidad que iba en contra de la ley natural. Las comidas romanas eran sensuales. Y lo más peligroso es tener cristianos mediocres. Prefiero pecadores puros, no cristianos, porque obedecen a su sistema de pecado. Pero lo más peligroso es tener un cristiano que dice ser cristiano y practica costumbres del mundo. Esos son peligrosos, porque usan el cristianismo para pecar o para validar sus ideas. Y Pablo ve ese fenómeno con varios cristianos en Roma y les advierte: no os conforméis a este siglo, porque cada siglo seduce. En cada siglo hay ideas filosóficas, hay propuestas antropológicas, hay propuestas éticas, propuestas legales, propuestas sociales que nos seducen. Y en cada época siempre el cristianismo tiene que luchar con la seducción de cada siglo. Y Pablo detectó un grupo de actitudes culturales, antropológicas romanas que amenazaban y seducían la ética cristiana de la ley natural. Y lo más triste es que la historia se repite. Y vamos al siglo XXI. Ahora hay un fenómeno antropológico social que se llama la posmodernidad, que ni los mismos sociólogos se ponen de acuerdo para dar un diagnóstico serio de la posmodernidad. Algunos la niegan, otros la afirman. Y en la posmodernidad nació un sistema ético, que ahora sí le contesto a la pregunta de alguien, que se llama la ética situacional o la ética relativa. ¿Y eso con qué se come? Así como hablé el fundamento de la ética de la ley natural, ahora que fue la ética bíblica y que Pablo fundamentó y que Cristo le hizo florecer, ¿en qué consiste la ética de este siglo? Nos conforma este siglo. ¿En qué consiste? Pues le voy a decir. Esta ética nació a finales del siglo XIX con una escuela filosófica o con un movimiento filosófico llamado el movimiento de la muerte de Dios. Mejor dicho, nació con el movimiento del ateísmo puro. Correcto, mi pastor. Friedrich Nietzsche. Y ahí se formó una escuela filosófica francesa donde nació la ideología de género como efecto dominó. El existencialismo francés. Con Simone de Beauvoir, la mamá de la ideología de género, es una mujer literata. La amante del que rechazó el premio Nobel de literatura, Jean-Paul Sartre. Y nació con el famoso libro El ser y la nada, El peregrino, de Albert Camus, otro existencialista que murió en un accidente automovilístico. Con todos estos compadres y comadres nació un movimiento filosófico y también teológico. Hasta hubieron teólogos. Qué raro, teólogos negando a Dios. Un movimiento teológico y filosófico llamado el movimiento de la muerte de Dios. Y también varias escuelas psicológicas, porque la psicología es hija de las ciencias sociales. También son propuestas teóricas de la psicología. También fue parte de varias escuelas psicológicas. Una de ellas, el famoso psicoanálisis de Sigmund Freud. Tanto varias corrientes psicológicas como el psicoanálisis de Sigmund Freud, la teología liberal, la filosofía existencialista,
se agruparon en un movimiento que se llamó el movimiento de la muerte de Dios. Escuchen bien, no coman entero, analicen. No os conforméis a este siglo. El movimiento de la muerte de Dios. Filósofos, psicólogos y lo que más me duele, protestantes de las iglesias históricas europeos. Por eso es que los menonitas también reaccionaron contra la teología liberal y también los mataron por esto, junto con los anabatistas. Porque ya las iglesias históricas puras se estaban volviendo de la crítica racionalista, se estaban volviendo liberales. Los felicito, menonitas. Bien, los 50 años, bien merecidos. El movimiento de la muerte de Dios. Y escriban esto. Con este movimiento de la muerte de Dios, que era negar a Dios, si negamos a Dios, destruimos la ética cristiana. Ay, ay, ay. Como dijo el gran salmista guayaquileño Julio Jaramillo, no me toques ese vals porque me mata. Qué tremendo, qué tremendo. Matemos a Dios, porque si matamos a Dios, destruimos una ética absolutista, como ellos lo llamaron, la ética de las cadenas, como lo dijo Nietzsche en Zaratustra, la ética de las cadenas. Matemos a Dios para acabar con la ética de Pablo, con la ética de Jesucristo y con la ética de la cristiandad. Y si matamos a Dios, el hombre tiene que fabricar otra ética. Ahí está el detalle, dijo Cantinflas. El hombre va a hacer otra ética y escriban con letras de oro. Y aquí nació la ética situacional. La ética relativa o también llamada ética circunstancial. O sea que cada ser humano tiene sus propios derechos. Si usted nació gay, pobrecito, pobrecito. No le impongamos la ley natural porque él no es heterosexual. Si usted le pone una mujer bonita, nada de nada, porque él es gay por naturaleza. Y en lugar de obligarlo a que sea heterosexual, obliguémoslo a que sea feliz con su amiguito Juanito. Ética circunstancial. Derechos humanos, pobrecito. Y si Patricia, disculpe, ojalá que no haya ninguna Patricia aquí. Y si Patricia quiere ser mamá, pero es gay, lesbiana, ¿qué le van a obligar a que se acueste con un varón y la embarace? No, ella se va a traumar con un hombre. Mejor fecundación in vitro o inseminación artificial con el banco de espermas que se fundó para esos propósitos. Lesbianos, sí. Entonces ella va a ser mamá porque sí, claro, de malas, porque se necesita una célula germinal masculina para la procreación. Eso no va a cambiar nunca. Entonces evitemos el contacto de una relación sexual con un hombre. Mejor hagámosles el favor. Inclusive ahorita en uno de los bancos, está evolucionado. Para tener un recuerdo lindo, la mujer que hace de hombre, o sea, el médico le practica la inseminación a la mujer en forma natural, y la otra mujer que no va a gestar, va a estar ahí haciendo de hombre, estando ahí ella misma introduciendo el esperma del donante anónimo para que ella diga, mi compañera me fecundó. O sea, es como una terapia interesante. A esos términos han llegado. Entonces, pobrecita la nena, no quiere la heterosexual, entonces, pero sí tiene derecho a ser mamá. Eso va en contra de la familia, que esta mañana hablaban los cuerpos de pastores. Ética situacional. No, yo prefiero el método antiguo. Ética natural, ética situacional. ¡Ay, el enfermito Pepe tiene cáncer y gastan cientos de dólares por día y se va a morir
muerte con dignidad, eutanasia. Ah, las feministas, para protestar contra el machismo en Francia, dice Simone de Beauvoir, la mujer es dueña de su cuerpo. Es lo que se llama soberanía de su cuerpo, mayordoma. Entonces la mujer tiene derecho de decir cuando aborta, porque es su cuerpo. Entonces, en torno a esa premisa filosófica, se fue construyendo los famosos derechos humanos. Ay, yo tengo miedo con los derechos humanos. No con todos, con algunos. Porque viene en un discurso circunstancial relativo del famoso movimiento de la muerte de Dios, que agrupaban psicólogos, ateos, abogados, filósofos. Digo, abogados miran a Osvaldo y se ríen, nos van, este que es un santo. La buena fama. Hermano, esto está grave. Y es ahí donde nos toca predicar el valor cristocéntrico en un mundo de antivalores y adverso. No os conforméis a este siglo. Permíteme contar un chisme. ¿Cómo nació la ética situacional? El papá se llama Friedrich Nietzsche, el loco Nietzsche. Nació en el año, si la memoria no me falla, en el año de 1844 y descansa en el centro no sé de quién, de 1900. Murió joven. Y escuchen cómo murió. Quiero que escuchen. Estos ateos que inventaron la ética situacional, las muertes fueron como ellos vivieron. Murieron como vivieron. Nietzsche predijo que el hombre haga lo que quiera, porque hay que matar a Dios para ser libre. Y era promiscuo, se acostaba con toda mujer que veía. Pues murió de una enfermedad venérea y de las peores de ese momento, la sífilis. La sífilis. Y la hermana lo cuidó, pero antes, escuchen esto, antes de quedar bien loco, dijo unas palabras que las biografías no lo registran, pero lo dijo. Se pasó toda la vida negando a Dios. Y antes, cuando se enfrentó a la posibilidad del no ser, cuando se enfrentó ante la muerte, porque la muerte intimida, cambió su filosofía. ¿Y sabe qué dijo? Si Dios no existe, el hombre debe creer a Dios, porque el hombre sin Dios no puede vivir. Hijo de pastor. Ajá. Gracias a Dios que no era menonita. Debía ser hijo pastor luterano. Sí, alemán. No. Gracias a Dios que era de la iglesia histórica, mi amigo Darío. Y lo dijo su amigo Osvaldo. Ahora bien, Nietzsche odió la religión cristiana y la ética de la ley natural. Él decía que la ética cristiana era una ética absolutista, impositiva, totalizante. Y hay un libro que me impresionó, lo he leído 3 veces, y creo que también lo ha leído Osvaldo. Así habló Zaratustra. Y en esa novela enigmática, misteriosa, Nietzsche va dibujando la filosofía de la muerte de Dios. Y mire, ¿sabe cómo mató a Dios? Mire lo que hizo. Iba unos campesinos cargando un ataúd y un loco gritó, Dios ha muerto, porque lo llevan a enterrar. Y de pronto se acercó el profeta Zaratustra y le pregunta al loco, ¿quién murió? Y el loco le dice, Dios murió, porque lo llevan a enterrar. Y el profeta dice, ¿cómo puede morir lo que nunca existió? Uy, ese sí que era ateísmo. Él dice, si matamos a Dios, matamos su ética y sus valores cristianos, que son el fundamento del hombre mediocre. O sea que para Nietzsche la mediocridad humana era por el cumplimiento de la ética cristiana. Y usaba el símbolo del camello como el símbolo de la ética cristiana, porque el camello es un animal que siempre obedece y le encanta cargar cargas pesadas. Pero hay que matar a Dios para que el hombre se transforme en león. Y después en niño, para que el niño vaya creando nuevos valores circunstanciales. Y él usa mucho la figura del niño, dice Nietzsche.
Porque un niño nunca se conforma con la regla de juego todo el tiempo. El niño va cambiando la regla de juego cada minuto, y es cierto en la psicología infantil. Ay. Y él dice que la vida ética debe ser más que ética, debe ser estética. Y inventó la ética del placer. Y él decía, el hombre se va a morir. Nunca tome la vida en serio. ¿Para qué? Si todo es circunstancial y no existe Dios ni vida eterna. Disfruten lo que más puedan. Por eso es que era promiscuo sexual. Como también lo fue la famosa feminista que fundamentó la ideología de género, Simone de Beauvoir, la que escribió el libro que fundamentó la ideología de género. Sépanlo, Simone de Beauvoir en el año de 1949 publicó El segundo sexo, que fue el fundamento de nuevo concepto de género. Que para Simone de Beauvoir el género es una construcción de la cultura. En cambio la ley natural dice que el género es una construcción de la naturaleza. Ay, Dios mío. Y si la cultura inventa género, entonces estamos hablando de 100 géneros. Todo lo que el hombre inventa. Dios mío. Y el nuevo concepto de género, que el género es una invención cultural, ahí nació todo lo que se propone ahora. Hay muchos géneros. Muchos, más de 2. Y que cada género va de acorde a la orientación sexual. O sea que en la ley natural, en la ley natural, ¿es el micrófono o eso? De espíritu chocarrero. En la ley natural, me estoy juiciosito, como siempre he sido, Santo Inmaculado Concepción. En la ley natural, la única orientación sexual era una, la heterosexual, porque era el género, busca el otro género opuesto. Lo masculino busca lo femenino y a la inversa. ¿Por qué? Porque era la única orientación sexual, era la heterosexual. Porque la ley natural solamente habla de 2 géneros. Mire, escuchen esto, chicos. Mi campo de concentración es ser profesor de lenguas antiguas. Y la palabra género viene del griego genao. O sea que la ideología de género se robó la patente. Genao significa fecundación natural, nacimiento natural, tendencia de un género opuesto al otro. Viene de genao. En latín es genus y de ahí viene la palabra género en español. O sea que género es algo que es fabricado por la naturaleza. Y todas las palabras en las lenguas indoeuropeas, como en francés, en inglés, contienen la misma raíz de gen. En griego era la gamma, la epsilon, la ni. Gen significa unidad natural, celular, física. Y escuchen bien. En inglés la palabra género es gender y también se escribe lo mismo. E-N. Si hay que cambiar el micrófono, se cambia. No sé. ¿Es el micrófono o no? No es nada. ¿Lo saco? ¿Tomemos el micrófono? ¿O me... ¿Está mucho mejor? Mucho mejor, ya. Entonces, la palabra género en inglés, gender, al escribirlo es otra vez la G, la I y la N. En conclusión, la palabra género
lingüísticamente, la patente, la propiedad intelectual proviene de proceso natural. Dicen que la antena, ya dejémosla ahí. ¿Está bien ahí? Sí. Ahí está bien, ya. Entonces, miremos el término género, que la palabra género no significa que el género es una construcción de la cultura, como dijo Simone de Beauvoir, la madre de la ideología de género, diciendo que el género es una construcción de la sociedad, de la cultura. En cambio, ella se robó la definición. Si ella quería cambiar el género, no hable del género, hable, porque ella pensó, se equivocó, aunque sea una mente brillante, ella pensó que el rol de una mujer en Francia era lavar, cocinar, limpiar los niños, y que el hombre era el que trabajaba y daba el dinero para cocinar. Entonces, ella pensó que las costumbres, el conjunto de hábitos define el género. O sea, que ella pensó que los roles que la sociedad designa a un hombre para ser hombre y los roles y las costumbres que se designan a una mujer para ser mujer, eso es género. Se equivocó, porque género es más que los oficios. El género es naturaleza. Y ahí es donde ella dice, ahí sí que para mí fue tonta. Y es brillante esta mujer. Es ahí donde ella dijo que el género es una construcción de la cultura, porque la cultura dice los roles de la mujer. Está bien, porque ella luchó contra el machismo. Me uno a ella. Y por luchar contra el machismo propuso el feminismo. Y ella trató de decir que el hombre y la mujer no lo definen los patrones culturales. Y ella pensó que el género es definido por los patrones culturales. Y por eso redefinió que el género es una construcción de la cultura. Y creo que no le alcanzó el cerebro para pensar que la palabra género no tiene que ver con la cultura, tiene que ver con la naturaleza, y parece que no sabía griego y no era una lingüista científica y no investigó que el término género viene del griego genao, que significa proceso natural, y no entendió que la palabra genética viene de genao, y no entendió que la palabra gen viene de genao. O sea que se robó los derechos de la propiedad intelectual, de la patente, de qué significa género. Abogado, a ella se le puede demandar por robarse el significado de una palabra en derecho de patentes. Sí, derecho intelectual, porque eso le pertenece, la definición de género le pertenece a los sabios griegos, y por eso que todas las palabras de la lengua moderna vienen de la raíz griega. Y ahí está descalificada Simone de Beauvoir, que muchos lo llaman de Beauvoir. Ahora bien, aquí hay un problema, ya tenemos una ética. Y dice Nietzsche, el hombre se va a morir y no hay cielo. Que sea feliz ahora y que se convierta en león, porque el león es crítico, el león no vive ningún tipo de valor. Y no contento con ser león, que sea niño, porque hay que crear nuevas reglas, hay que crear una nueva ética, un nuevo conjunto de valores circunstanciales. Y si el hombre se cansa de esos valores, cámbielos por valores fáciles, que les ayuda a construir su vida. Y en ese discurso de que hay que crear ética, escriban esto: la ética que propone Nietzsche son éticas individuales, fundamentadas por un concepto de libertad. Cuidado, aquí hay dos conceptos de libertad opuestos. La libertad que propone la ley natural se construye en un marco de interrelación del yo al tú. ¿Escucharon eso? Es el mismo concepto de libertad de Jesucristo, según Jesús. Para la ley natural,
Para Pablo y para Jesucristo, la libertad no se construye en el absoluto de una persona. Cuando una persona se cree libre y que todo lo que haga es libertad, eso puede rayar con el libertinaje. Porque para Jesucristo, para Pablo y para el natural, la libertad se construye en la relación del yo con el tú. Mi libertad termina cuando nace la suya. ¿Entendieron eso? O sea que para la Biblia, la ley natural, la libertad siempre va a ser compartida. Porque el otro, el tú, la presencia del otro, ayuda a describir hasta dónde va mi libertad. O sea que cuando yo dibujo mi libertad en relación al otro, mi libertad se vuelve responsable, se vuelve comprometida, se vuelve generosa y dignifica a los dos. Lo que es bueno para mí debe ser bueno para el otro. Pero lo que propuso Nietzsche fue fundar la libertad no en relación con el tú del otro, sino en relación consigo mismo. Yo soy hombre libre y como soy libre hago lo que quiero. Ay, Dios mío. Y Simone de Beauvoir heredó el mismo concepto de libertad para crear la nueva definición de género. Y en esa nueva concepción de género, que el género es una construcción de la cultura, de la sociedad, como elemento secundario, aprobó el aborto. Dijo, la mujer es libre. Su género de mujer es construido por la sociedad y como es libre, puede abortar cuando quiera. Pero la concesión del aborto para la ley natural no depende de ella, depende de que hay una criatura que se llama feto y que tiene derechos. Es por eso que la ley natural nunca aprobó el aborto, porque cada ser, cada persona, cada ser tiene derecho al desarrollo de la vida. Y aunque sea la mamá no puede decidir por el inocente. Porque Simone de Beauvoir, atea, admiradora de Nietzsche, redefinió la libertad en base al individuo. Y en torno al individuo giran los derechos. Y cada persona tiene necesidades y cada persona debe tener derechos éticos. Y todo el mundo debe hablar de la ética de la inclusión, o sea, la ética de los desplazados, la ética de las minorías. Y si usted es gay, pobrecito, y no puede ser heterosexual, aprobemos el matrimonio igualitario. Y si usted es una mujer, se entregó por amor a los 15 años, pobrecita, ese producto que lleva en su vientre le produce una inestabilidad psicoemocional. Entonces trabajemos en el campo de la salud psicológica, trabajemos la figura de un aborto terapéutico, que el aborto se debe dar para fundamentar la salud mental. Uy, ay, ay, Dios mío, ese es el mundo de hoy, queridos pastores. ¿Sabe por qué yo tengo problemas con la ideología de género? Tengo un problema con esta ideología de género, aunque yo quiero ser moderno, pero no puedo, porque ya mi mente está envenenada por una escuela filosófica que se llama el movimiento de la muerte de Dios, y yo ya sé que la ética situacional fue creada por ateos, matando a Dios para crear una ética libre de cada individuo. Entonces ya mi cerebro está envenenado con ello. Porque muchas personas que prueban la libertad de género, la ideología de género, son personas que no conocen este trasfondo filosófico. Ay, qué bueno, ideología de género. Ay, qué lindo, romántico, bechito para Dios. Pero en el momento que empieza a escarbar el origen de quiénes son los que proponen la ideología de género y descubren que son ateos y en sus vidas personales fueron promiscuos y mataron a Dios, ya creo que no van a estar de acuerdo. Porque les guste o no les guste, la ética situacional proviene de la escuela del movimiento de la muerte de Dios, del ateísmo puro. Ahora, también quiero ser honesto. Hay cosas de la ética situacional que son buenas. Todas las ONGs y las grandes organizaciones de los derechos humanos si usan la ética de la situación. Porque sí, estoy de acuerdo. Hay que pensar en la situación de cada uno. Y cada uno tiene derecho, pero yo creo que hay que mezclarla con la ley natural, para que la ley natural ayude a velar por sus derechos, sin caer en otro extremo. Hay que saber discernir. Sí, porque hay cosas de los derechos humanos que se fundamentan en la ley natural y
que tenemos que también pensar en ciertas situaciones particulares. Sí, hay que pensar. Pero tampoco podemos ceder todo, porque podemos terminar en una degradación de los valores bíblicos. Entonces, yo creo que hay que proponer una nueva ética. La ética de Jesucristo para reconciliar las dos. Siempre mantener vigente la ley natural y también la ética situacional, con una ética que las una. ¿Sí me entiende? Y no caer en los antivalores. ¿Y sabe cuál es la propuesta que hace Pablo? Esa precisamente. Vayamos a la segunda frase. ¿Qué dice Pablo en la segunda frase? Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pastor, como me quitaron 3 minutos por el micrófono, ¿lo puedo sumar? Ya. O sea, para terminar a las 8, mejor que sean 5. Ya. 8:15, ya. 10 minutos más. La exhortación era: no os conforméis a este siglo. Y aquí viene el imperativo que Pablo quiere. En lugar de conformarse a este siglo, use la cabeza, piensa. Eso es lo que quiere decir Pablo. Segunda frase. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ay, Osvaldo, aquí sí me voy a tirar un banquete. ¿Sí? Aquí está la palabra que se traduce como conversión, arrepentimiento. Aquí está, pero en griego, no en español. Y la palabra griega que se usa es el verbo metanoi, y aquí está en modo imperativo metanoete, que viene de la palabra metanoia. Escuchen esto. La palabra conversión en griego es diferente al español. En español, conversión o arrepentimiento es cambiar la conducta de buenas a primeras. Si usted era un borracho, deje de tomar de un día para otro. Si era un drogadito, deje la droga de un día para otro. Y a veces la gente no puede, porque ya había convertido en costumbre ese hábito. Se necesita de un acompañamiento, pero no así en griego. Y esa es la misma palabra que se usa en Marcos 1, cuando dice: y Jesucristo empezó a predicar, arrepentíos, porque reino, y arrepentido viene de metanoia. O sea que en español el arrepentimiento, la conversión es cambiar la conducta de un día para otro. En griego no. En griego no. La palabra metanoia en griego viene de 2 raíces griegas. Meta es una preposición que significa cambio, vuelco. Lo que está arriba lo coloco abajo y lo que está abajo lo coloco arriba. Pero la segunda palabra, como dijo la salmista que le encanta Osvaldo, Ana Bárbara, me asusta pero me gusta, como lobo de luna llena. La segunda palabra es no. Mire, todo eso me lo enseñó mi maestro Osvaldo. La segunda palabra es nous, que significa mente, razón. O sea que conversión es primero cambiar su manera de pensar. ¡Ay, qué hermosura! Cambien su manera de pensar, de concebir la vida. Uy, porque si usted cambia su manera de pensar, cambia su conducta. Uy, qué lindo eso. Usted me pregunta, ¿pero quién dijo esto? Usted sabe que el griego no lo inventaron los judíos, lo inventaron la dinámica de la filosofía griega. Y yo siempre le digo a mis alumnos en lenguas antiguas que una lengua es la expresión mental de una cultura. Resulta que para los griegos, como Sócrates, la conducta era la consecuencia de la razón. Los griegos creían que para cambiar un hábito, primero hay que convencerse mentalmente. Porque aquí viene la frase que citó Osvaldo. Sócrates decía: una vida no razonada, no discernida ni revisada, no vale la pena vivirla. Si usted cambia su manera de pensar, cambia su conducta. Y acá hago una crítica a todas nuestras iglesias. Siempre enfatizamos cambiar la conducta, pero nunca le enseñamos cómo hacerlo.
Hay que crear nuevos patrones de pensamiento. Eso era la palabra metanoia en el contexto de Jesucristo. La conversión primero nace de cambiar su manera de pensar, y cuando usted cambia su manera de pensar, poco a poco va cambiando su proceder. Ay, qué lindo esto. Qué lindo. Y ahora sí, mire lo que dice Pablo, ahora sí entendamos. Es el mismo verbo que se usa. No os conforméis a este siglo, la exhortación. Ahora viene la orden. En lugar de conformarse a este siglo por las cosas que nos seducen, usen el cerebro, razonen por Dios. No se dejen seducir por este siglo. Mejor hagan algo más brillante como hijos de Dios. Mejor transformado su manera de pensar. Y se usa metanoia en el griego. Quiere decir, cambie su mente, conviértense de verdad. Y si ustedes se convierten, van a ser críticos, van a tener la capacidad mental de examinar lo que el mundo les da. Hagan lo mismo que ustedes. Felicito de todo corazón a esta iglesia que yo siempre he amado y respetado a menonita. Es el privilegio de estar por primera vez en una comunidad menonita. Muchas gracias, Darío, por este regalo a través de mi pequeño saltamontes, Osvaldo. ¡Qué tremendo! Pablo les enseñó a los romanos que sepan discernir, tener una solidez académica para diferenciar lo malo y lo bueno con estructuras éticas. Tenemos que ser profundos. Y la iglesia de hoy requiere de líderes, pastores con una mente bien puesta. Y ahora sí me preguntan, ya si usted retrógrada, ¿por qué no está de acuerdo con la ideología de género? Un momentito, porque la he investigado también. Dice, ¿quién propuso eso? Pues no estoy de acuerdo. Porque si no hubiera investigado bien, estaría como muchos hermanos. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! La hermanita fue violada. No quiere el niño que aborte para la gloria. La fecundación in vitro. ¡Ay! Si ella no puede concebir naturalmente. ¡Qué lindo que el médico, por la gloria de Dios, le extrae un óvulo, lo fecunde en el platillo de Petri y después... Y él lo piensa que le está induciendo los microabortivos, porque no solamente se saca un huevito, sino varios, y nos metemos en un problema ético. Pablo está diciendo que la iglesia de hoy debe discernir. Nos está enseñando a estudiar. Porque yo digo una cosa, hubiera preferido ser pastor, predicador, hace 500 años, porque no se requería de formación. Ahora, ser pastor en el siglo XXI, yo me siento desafiado y con mucho miedo. Porque para mí ahora, ser ministro de la palabra, ser un embajador de Cristo, un líder, se requiere de dos requisitos. Primero, la unción. Eso no lo voy a negociar. La unción, la consagración. Pero segundo, la preparación académica. La preparación académica es un deber para el ministro, el líder del siglo XXI. Porque esas son las seducciones del mundo del siglo XXI. Esos son los antivalores del siglo XXI. Esas son las propuestas del mundo que desafía a la iglesia. Y la iglesia, si no tiene un cerebro bien puesto, ungido por el Espíritu Santo, va a seguir con el juego sucio del mundo. Y lo que hacemos es cristianizar lo que el mundo dice. Tenemos que marcar la diferencia, como Cristo lo hizo y por eso lo mataron. Conocer bien la Biblia. Ahí están los valores cristianos. Pero también hay que saber del mundo de hoy, saber antropología, psicología, filosofía, para tratar de que los valores bíblicos cristianicen, no que los valores dominen a la Biblia, sino que la Biblia ilumina el mundo de hoy. Producir una encarnación al mundo de hoy. Chicos, estamos desafiados con la ideología de género, con las propuestas de la eutanasia, los abortos terapéuticos, eugenésicos, la fecundación in vitro, la clonación,
La donación de órganos, otro tema. El tema de drogas en ciertos tipos de pacientes con enfermedades terminales. Bienvenidos al siglo XXI. Es ahí donde nos toca predicar. Hay un libro que traje que se llama Sionete, que lo había escrito. Un libro que en un comienzo los pastores no le dieron bolilla, ahora sí. Que fue ese libro Sionética de la vida. Fui el primer pastor pentecostal que me atreví a hablar sobre el aborto, la eutanasia, la eugenesia desde el corazón de la Biblia. Alguien debía comenzar con esa nueva respuesta. Hermanos, escuchemos a Pablo. Exhortación, no os conforméis a este siglo. Segundo, en lugar de conformarse, cambien su manera de pensar. ¿Para qué? Vamos a la consecuencia. Para saber la buena voluntad de Dios. Ay, yo sé que para Pablo la voluntad de Dios se sabe usando la cabeza. Qué tremendo. Y muchos de nosotros usamos el Antiguo Testamento, por en Jueces. Ay, si yo me quiero casar, voy a poner señales a Dios como Gedeón. Como una chica que se enamoró de un drogadito sin vergüenza. Y era parte de la alabanza. Decía, si el drogadito mañana, ella sabía que no le convenía, pero estaba enamorada y quería casarse. Ay, Señor, quiero hacer tu voluntad, pero te voy a poner una señal. Si mañana él viene domingo a la alabanza con camisa blanca, es señal de que me case. Y si no viene con camisa blanca, no me casaré. Ay, Dios, que iba a venir con camisa blanca porque era el uniforme del coro. Pastores, estamos desafiados. Y termino con una anécdota. Uy, me pasó un minuto. Termino con una anécdota. Ese libro de bioética, ¿sabe por qué lo escribí? Por vergüenza. Hace muchos años me llamó un famoso biogenetista, doctorado en Harvard, ecuatoriano, doctor Valencia. Un famoso experto en reproducción asexual en laboratorio. Un biogenetista experto en microabortivo, lo mejor de lo mejor. Me llamó un domingo. Yo estaba descansando. Me llama, me suena. Bueno, eran los primeros celulares que eran unas cosas grandes que parecían radio de verano. Me llama, contesto la matraca que tenía ahí. Uno que tenía que salir al patio. ¡Aló! Salí. Me dice, ¿usted ya tiene Bonilla? Sí. Y he escuchado que usted es un buen biblista. Yo soy el médico. Se presentó. Y él era famoso. Yo me convertí a Cristo hace 3 años. Y voy a una iglesia misionera, Batán, de la Alianza Misionera. Yo soy médico, pero he tomado en serio mi conversión. Quiero que mi práctica médica vaya acorde con los principios evangélicos. Oiga, qué lindo ese hombre, ¿sí o no? Quiero que mi práctica médica, mi ética médica sea apoyada por los valores cristianos. Uy, qué lindo. Te invito a un desayuno mañana lunes, a un desayuno, un buen restaurante, buffet. Como siempre, más puntual que novio feo. Era a las 8, yo estuve 1/4 para las 8. Si fuera Osvaldo, estaría a 7:30. Estuve ahí, pero nunca me imaginé lo que se me venía. Entré y me dice él con una sonrisa, ese gran científico, ya tenés, le quiero hacer 3 preguntitas. Son 3 preguntitas. Y yo pensé que eso era más. Eso era pan comido. Ya ordené el desayuno. Me trajeron la leche. Y en cada cosa que me traía, iba de acuerdo con una pregunta por coincidencia. Y cada cosa me mandaba al baño. Primera pregunta, me dijo el doctor Valencia. Y atención, ¿qué dice la Biblia sobre los abortos terapéuticos eugenésicos? Y yo con un trago de leche, ¿eso con qué se come? Y me di cuenta que podré ser conocedor de la Biblia, de las lenguas antiguas, pero era ignorante en las cosas del mundo y en
biología. Era bulto. Como dijo Sócrates, yo solo sé que nada sé, pero mi tío, que era del campo, parafraseó esa frase y dijo, yo solo sé que soy bruto. Yo pude improvisar una respuesta. Decir, bueno, el aborto terapéutico genésico es esto, pero no. Merecía respeto. Yo decía, si tengo que contestar la pregunta como Dios manda, debo conocer qué son los abortos, conocer todo el proceso de gestación desde la biología, para poder hacer una respuesta digna. Digo, doctor Valencia, perdóneme, no soy experto en aborto, la segunda pregunta. Y empezó la leche a hacerme efecto. Y yo creo que la leche se combinó con mi miseria de conocimiento y me empezó a mandar al baño. Me voy al baño, espere, doctor, que venga la segunda pregunta, no me siento bien. Tal vez era una diarrea psicológica. Llego otra vez a la mesa. Está bien, Yatensi. La segunda pregunta. ¿Cuál? Ya temblaba yo. ¿Cuál? Yatensi, ¿qué opina usted sobre el tema de la fecundación in vitro? Primero fue el aborto, ahora fecundación in vitro. De los huevos fecundados en el platillo de Petri. ¿De cuál señor llamado Pedro? No, Petri. Yo dije, ay Dios mío, y empecé a sentirme ignorante. De nada me servía tanto conocimiento bíblico si no sabía dónde depositarlo en un mundo que estaba yo desconociendo. Ahí me comí el huevo cocido, ahí me mandó otra vez al baño. Me voy al baño. Eso. Y me faltaba la pregunta que fue el knockout técnico. Un golpe al hígado, que es donde tumban a los boxeadores. Esa es la pregunta. Y yo ya con una voz temblorosa, diga nomás. Y yo le oraba, señorcito, que saque la clara porque el hombre está pagando un desayuno caro y yo no. Más perdido que Osvaldo y yo en un festival de hombres bonitos. Le dije, doctor Valencia, la tercera pregunta, y fue sobre la clonación. Y me hizo una introducción, Yatensi. Te pregunto sobre la clonación porque ese va a ser el sistema de reproducción sexual en 30 años después. Porque la sociedad va a elegir qué tipo de miembros integrantes de una sociedad quieren estar. Y la clonación nos permite tener el hombre ideal y la mujer ideal. Vamos para allá. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la moral sobre la clonación? Yo dije, doctor Valencia, te propongo algo. Saqué valor donde no lo tenía. Me armé de humildad y me sentí basura en ese momento. Y el doctor Valencia, deme 5 años, que en 5 años le contesto esas preguntas. Y en lugar de irme al Semisud, me fui a la Universidad Católica, donde yo antes fui jesuita, y le pedí al cura de la Facultad de Biología de Medicina que me dejara estudiar cursos de biología, no para ser biólogo, no era mi problema, pero sí quería estar al tanto de lo que está ocurriendo. Y el doctor Valencia me ayudó, me permitió estar en ciertos partos, estar en ciertas prácticas. Tenía que prepararme, y ahí nació ese libro de bioética. Tenía que prepararme, porque si no me preparaba, nunca voy a ser un líder, un predicador pertinente al siglo XXI. Porque yo no quiero que el mundo me seduzca, yo quiero seducir al mundo para la gloria de Dios. Y para eso tengo que aprender a cambiar mi mentalidad, mi forma de pensar, para llevar el mensaje de Cristo y ser un defensor de las Escrituras. Ese es el desafío de la iglesia del siglo XXI. Ahora sí, sección de preguntas. Muy bien. Una pregunta nomás por no 3 de... A ver, Sami, avísame si hay preguntas en... Buena pregunta. ¿Quién me da la pregunta?
Pastor Pablo Ortiz, un saludo a la distancia. Ciudad Santaní. Yo creo que nos toca trabajar un discurso de la ética más profundo, hacer una escala de valores. Sí, mire, esto no es fácil. Lo que yo dije es simplemente son generalidades de algo más profundo, más académico. Así como la ética situacional hizo una escala de valores, la ética cristiana debe hacer una escala de valores científico y sistemático y empezar a desarticular cada propuesta de la sociedad de hoy, pero con algo de mucha profundidad. ¿Sí me hago entender? Entonces es una buena pregunta, pero la respuesta es muy complicada, se requiere de hablar cómo distribuyo los valores. En la ética personalista de Max Scheler, él habla de 4 escalas de valores. Valores que tienen que ver con el desarrollo del cuerpo, valores espirituales, valores morales y valores de la persona. Entonces hay que dividir el área la realidad humana en 4 áreas y en cada área dibujar valores cristocéntricos que ayudan a dignificar cada uno. O sea, hay cosas de la ética situacional que me gustan, que tienen razón, pero deben ser manejadas por la ética de la ley natural, porque yo no puedo darle toda la razón a alguien que quebranta la ley natural. Mire, antes del año de 1972, la homosexualidad era considerada como una patología psiquiátrica. ¿Escucharon eso? El que era homosexual tenía un trastorno patológico y se trataba en psiquiatría. Porque antes del año de 1972 se usaba mucho la ética de la ley natural para fundamentar los principios del bien y del mal. Porque también la psiquiatría y la psicología clínica maneja el concepto de enfermo mental o no enfermo mental de acuerdo a las estructuras éticas. ¡Qué interesante! Para decir quién está enfermo o no está enfermo, también entra mucho la ética. Pero después que la sociedad adoptó la ética situacional, ya quitaron la homosexualidad en el campo de la patología de un problema de trastorno mental y los pusieron como opción sexual, porque ya se había confeccionado un nuevo concepto de género. Eso es lo que Pablo está diciendo. No os conforméis este siglo, sino transformado. Sí. Sí, por favor. El pastor dice, transformaos por medio de la renovación. Ese cambiar totalmente una estructura, eso significa cambiar totalmente una estructura tradicional, cultural, totalmente que va opuesto a lo que Dios quiere que conozcamos. Así que yo crecí en una forma de creencias, en una construcción de cultura, y lo que Pablo quiere decir que yo tengo que deshacerme de eso y construir mi vida en base a los principios del Evangelio de Cristo. Eso significa transformar. Sí. Ay, hermano, usted hizo una pregunta muy brillante. Voy a citar un gran educador, eso se llama procesos educativos. Murió un educador brasilero, que yo admiro mucho, un gran educador, Paulo Freire. Él decía que la educación es una formación de la conciencia, es una concientización. La conciencia tiene que ver con la razón y la conciencia siempre será formativa, siempre. La conciencia se forma con 3 ingredientes. Con 3 ingredientes se forma la conciencia. Con el primer ingrediente, los patrones culturales. Los patrones culturales. Un ejemplo para que me entiendan. Un musulmán con un occidental cristiano. Usted sabe que hay 2 religiones imperantes en el mundo que luchan hasta en el poder económico y mundial.
el mundo islámico con los países orientales y el mundo cristiano con los países occidentales. Un islámico enseña la poligamia y el mundo occidental cristiano la monogamia. Al niño oriental le enseñan en su religión a tener varias mujeres de acuerdo a la prosperidad económica. Y si un niño se vuelve adulto y solamente se quedó con sabio, usted lo va a ver llorando en una mezquita. Ay, fui infiel a Alá, porque Alá me manda a tener varias mujeres y yo me quedé con una. Va a crear un cargo de conciencia negativo, porque la conciencia de él se formó con un patrón cultural de la poligamia. En cambio va a haber un occidental cristiano católico llorando a su Dios porque le fue infiel a su esposa, con su cargo de conciencia. En cambio, esa infidelidad le quedaba bien al oriental. Cada uno reacciona a su conciencia de acuerdo a cómo fue formada su conciencia. Nos toca a nosotros en la iglesia comenzar a crear nuevas conciencias formando a los niños. Uy, aquí hay muchos retos. Ahora, el primer ingrediente de la formación de la conciencia es los cambios de los patrones culturales. Segundo, los cambios de los patrones educativos. Es otro ingrediente. Y tercero, el cambio de la epistemología, de cómo el ser humano conoce, dependiendo de cómo se adquiere información, de cómo se conoce, también ahí se forma la conciencia. Eso se lo dejo así como vuelo de pájaro. O sea, yo reto que los cristianos no esperen a los adultos para formarlos, formen a los niños. Cuando usted forma a los niños de pequeño, tiene la oportunidad de crear la primera base de conciencia, educativo, cultural, cristocéntrico, ¿sí? Inviertan más en los niños que en los viejos. ¿Sí? Y eso es algo que no aprendemos del Islam. Una de las ventajas del mundo musulmán es que el mundo musulmán sabe formar a sus adeptos. ¿Sabe cómo lo forman desde pequeño? Ellos les enseñan el sacrificio a Alá como lo más sublime, o sea, el suicidio. Y forman a los futuros suicidas de pequeñitos. Cuando el niño está formándose recién su conciencia. ¿Por qué cree que un islámico es difícil de desarraigarlo de su religión? Por eso. Yo sí deseo que el mundo cristiano invierta más en los niños. Porque la conciencia no aparece de la nada. La conciencia es formada con tres líneas: patrones culturales, patrones educativos y patrones epistemológicos. Yo sueño que alguna vez vamos a crear una raza de cristianos y cristianas formados con patrones cristocéntricos para que aprendan a discernir bien y a educar al mundo de hoy. Muy bien, acá tengo una pregunta de nuestros hermanos que están conectados. Dice, ¿podría comentar, por favor, por qué se quitó esa patología de la homosexualidad de la psicología? Si fue una decisión política o científica. Más influencias filosóficas del ateísmo. Porque ya la ética situacional se estaba apoderando de las ONGs y de las políticas de los derechos humanos. Entonces vieron que ser homosexual era un derecho que le asiste por la ética situacional. Entonces por eso dijo, ya dejemos la ley natural a un lado y fundamentemos la homosexualidad en el nuevo concepto de género. O sea que es una libertad de la tendencia sexual. ¿Hay más? Muy bien, acá el hermano había levantado la... ¿Cómo bajar la metanoia en una pastoral en la actualidad donde tenemos, lo que quiero llegar es los dos extremos, pastores con la mentalidad muy cuadrada y jóvenes que están aprendiendo, principalmente dentro de la psicología, los tres poderes de la personalidad, el intelectual, o sea, el intelecto, mis emociones y mi voluntad. Tengo decisiones propias. El muchacho puede decir, yo decido esto,
porque mi personalidad me da el derecho de decidir. Y los pastores, con la mentalidad cuadrada, y cómo bajar esa metanoia en la actualidad. Tenemos que formar a los pastores de nuevo. Los pastores deben ser maestros del discernimiento, no de la imposición doctrinal. Ya el mundo de hoy no funciona, que esto dijo Dios, aleluya, usted se me calla y obedezca, no. Tenemos que ahorita enseñar la doctrina cristocéntrica ética en un nivel de discernimiento. Yo digo, la palabra de Dios es inteligente, es creativa. Los que no somos inteligentes somos nosotros. De crear nuevos mecanismos didácticos, de enseñarles a reflexionar con la belleza de la palabra. Porque la palabra de Dios es dignificante, es humanizante, crea dignidad. Entonces, el problema es que no sabemos enseñar, sino que solamente imponemos. Este es un problema. Muy bien, última pregunta para ir cerrando esta serie. Pastor Eber. Como no nombró, entonces por eso le pregunto, ¿considera a la doctrina izquierdista un antivalor al mismo nivel de la ideología de género, los proabortos, las feministas radicales? Buena pregunta. Han habido escritores en contra de la ideología de género que asocian la nueva ideología de género con las líneas de izquierda, con el comunismo y marxismo. Y siempre han visto que los gobiernos de izquierda son simpatizantes a la ideología de género, bajo la premisa de los derechos humanos. Ahora, respondo. Sí y no. Es cierto, los grandes filósofos de la ideología de género, como Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir, fueron políticos de izquierda. E inclusive ellos fueron varias veces a Cuba. Hay encuentros entre Jean-Paul Sartre, que escribió La náusea y también impulsó la ideología de género, con su amante Simone de Beauvoir, compartiendo con Fidel Castro. Entonces siempre se asoció esta tendencia de la ideología con las políticas de izquierda. Ahora, sí, eso se ha dado. Ha habido una comunión entre las políticas de avanzada de izquierda con la ideología de género, pero cuidado, no en todos los casos, porque ha habido gobiernos de izquierda que no están de acuerdo con la ideología de género y ha habido ciertos gobiernos de derecha que sí están de acuerdo. Entonces no es una regla impositiva, no.